Ya. Adelante. Bien. Bueno, muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Hoy es 25 de noviembre y son las 6 de la tarde. Y pues primero quiero arrancar agradeciendo a todos por estar presentes aquí en este lanzamiento del libro Emprendimiento Comunitario. Mi nombre es Andrés Barrios, soy profesor de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes y soy uno de los editores del libro. Voy a compartir mi pantalla para irles contando un poco acerca del libro y ir conversando con los diferentes autores. Entonces, bueno, primero, pues aquí está una foto del libro. Este libro se llama Programa de Emprendimiento Comunitario, Nuevas Oportunidades para el Campo, y es el resultado de un proyecto de investigación que fue financiado por el Newton Fund de Inglaterra y Colciencias, y debido a que fue financiado por estos dos fondos de investigación o entidades de investigación, en su desarrollo participaron la Universidad de los Andes, en la Facultad de Administración y la Universidad de Lancaster. Bien, la idea es que vamos a tener una conversación y espero nos acompañen en esa conversación acerca del proyecto. Vamos a hablar acerca del proyecto que dio origen a este libro y de las experiencias que vivimos al hacerlo. Entonces, básicamente vamos a hablar acerca de los módulos y los autores, cada uno de los autores que participaron en este libro, en donde los editores, pues, estuve yo, Andrés Barrios y Sonia Camacho. Posteriormente ya vamos a hablar acerca de cada uno de los capítulos desde y módulos de este programa de emprendimiento comunitario, ¿sí? En donde tenemos un módulo de empoderamiento por Estefanía Modesto y Franci García, perdón, cooperativismo con David Katz, innovación con Ala Wagenberg, gestión con, en este caso, Daniela Pradilla y yo, Andrés Barrios, y las conclusiones por Juan Carlos Montes. Entonces, para darles un poquito de contexto acerca de este libro y de este proyecto, básicamente hace 2 años pues, hicimos un proyecto para promover el emprendimiento en las zonas de reincorporación de los excombatientes, ¿sí? En los famosos ETCRs, espacios territoriales de reincorporación, que se ubicaban particularmente en las zonas de Caquetá o en el departamento de Caquetá. Allí habían 2 ETCRs, uno que es Agua Bonita, que está ubicado aproximadamente a 1 hora de Florencia, la capital de Caquetá, y Miravalle, que es otro ETCR que está ubicado básicamente en unas 2 horas, 3 horas de San Vicente del Caguán. Entonces estos 2 ETCRs eran el foco de nuestro proyecto y la idea es ir allí para promover el emprendimiento como un vehículo para la reincorporación. Entonces, nuestra primera etapa fue hacer un diagnóstico en donde estuve yo y Magnus George, que fue un profesor de la Universidad de Lancaster, estuvimos visitando las zonas, estuvimos conociendo los proyectos productivos que allí tenían y tratando de hacer un diagnóstico sobre cómo queríamos hacer esa promoción del emprendimiento. Allí nos encontramos con sorpresas interesantes, como ya hay unas actividades de emprendimiento agrícola, ellos en los ETCRs, en estos espacios, tienen las personas que allí tienen una gran vocación agrícola y tenían ya puestos en marcha algunos proyectos. Habían algunos no agrícolas como el desarrollo o la de confección de botas, pero en su gran mayoría eran unos espacios que estaban dotados ya con algunos proyectos y habían algunos elementos en marcha, entonces eso obviamente influyó en el diseño del programa de emprendimiento que queríamos desarrollar allí. Obviamente también conocimos las instalaciones y todo el tema logístico para poder enseñarles a ellos emprendimiento y obviamente también aprender de ellos de qué es lo que estaban haciendo para poder hacer como esa mezcla de un programa que fuera interesante para ellos y que les llamara la atención para que participaran y obviamente tuviera los resultados en términos de, por un lado, el desarrollo de sus emprendimientos y por otro lado, que apoye su proceso de reincorporación, que ayuden a adquirir esas habilidades y esas competencias ciudadanas importantes en el proceso de reincorporación. Entonces, después de este diagnóstico, ya nos sentamos las personas que estamos acá en esta conversación a ver cómo diseñábamos este proyecto, basados en nuestra experiencia profesional, en nuestra experiencia personal. Y fue un proyecto muy bonito porque vamos a ir poco a poco, se involucraron, digamos, diferentes actores dentro de la facultad. Estábamos profesores, estaban personas enfocadas del centro, o sea, profesores de la Facultad de Administración, personas del Centro de Emprendimiento, estudiantes, ex estudiantes, digamos, ex alumnos, ¿sí? Asesores y consultores. Entonces vamos a ir hablando con cada uno de ellos para conocer su experiencia.
Antes de que se me olvide, y esto debía mencionar al principio, la idea es que si tienen preguntas, por favor háganlas, pero las vamos a responder al final, para que podamos contar todo lo que pasó y en la medida en que ustedes van haciendo, pero si les ocurren, escríbanlas de una vez, 2 personas van a estar apoyándonos, recopilando esas preguntas para posteriormente hacerlas, ¿ok? Responderlas, perdón. Entonces vayan escribiendo las preguntas en la medida en que les vayan surgiendo, pero las vamos a responder solo hasta el final. Bueno, entonces vamos a hablar entonces un poquito con cada uno de los coautores de este libro y de cada uno de los capítulos. Entonces vamos a arrancar con Estefanía Modesto y en el capítulo o el módulo de empoderamiento. Ella y Francis García fueron quienes desarrollaron y aplicaron este módulo en los ETCRs. Listo, Andrés, gracias y buenas tardes para todas las personas que nos acompañan esta tarde. Bueno, voy a empezar como contándoles brevemente la historia de cómo llegamos a la formulación de este módulo de empoderamiento. Y para eso, como Andrés ya les contó, me voy a remontar a mi experiencia y es que yo me encontraba trabajando en el Centro de Emprendimiento en ese momento bajo la dirección de Felipe Estrada y junto a Francis García comenzamos a explorar diferentes herramientas y estrategias de acompañamiento e información para atender las necesidades de los emprendedores que asistían al centro. En ese ejercicio comenzamos a tener conversaciones con profesores, mentores, familiares y demás profesionales, quienes les llamaba la atención también entender cómo existía una fundamentación teórica para responder a esas estrategias y ese diseño de alternativas que podían apoyar el desarrollo de los proyectos de los emprendedores. Pues es así como en este ejercicio comenzamos a consultar autores y llegamos a Sara Sarasvati con el modelo de efectuación que propone que para una persona consolidar sus metas debe ser consciente como de los recursos que tiene a la mano, y eso nos llevaba también como a pensar en 3 preguntas claves que son qué sé, quién soy y a quién conozco. Entonces, como que este fue un primer acercamiento que hicimos como desde el Centro de Emprendimiento y desde los programas que veníamos creando. Posteriormente, en otros desarrollos que fuimos haciendo y a partir de las asesorías y los programas que estábamos diseñando, pues como les contaba desde el centro y en conjunto con Felipe y Franci, conocimos otro par de autores que nos dieron muchas luces y que nos ayudaron también como a entender y a fundamentar de manera teórica como estas propuestas, y en estos nos encontramos con Carol Dweck, que nos proponía con un tema de mentalidad de crecimiento o growth mindset también, y con ella lo que veníamos tomando era su propuesta de que la mentalidad de crecimiento también es la creencia de que las actitudes pueden ser cultivadas con el trabajo, y esto lo que nos permitía también entender y se hacía propicio era que los retos que los emprendedores asumían podrían ser resueltos de diferentes maneras a partir de hacerlos de una mentalidad de crecimiento y no de una mentalidad fija, que es como lo opuesto a la mentalidad de crecimiento. Y por último, entonces nos encontramos con Ronald Heifetz, que proponía en Liderazgo con Respuestas Fáciles un tema, y es la diferencia entre retos técnicos y adaptativos, y esto además nos parecía que hacía mucho sentido con lo que veníamos viendo con el trabajo con los emprendedores, y básicamente decía, mire, hay una serie de retos técnicos que obedecen más a temas puntuales como de un modelo legítimo de resolver un problema o un reto, y retos adaptativos que hacen más alusión a las creencias y valores que una persona tiene a la hora de enfrentar un reto. Entonces ya como con este marco teórico que les cuento, surge este proyecto liderado pues por el profesor Andrés Barrios, quien también conoce, digamos, este trabajo previo y quien también se arriesga a decir, listo, vamos a conformar un grupo diverso en el que a partir de los saberes de todas las personas que ahorita van a seguir conociendo, podamos diseñar un programa de emprendimiento comunitario, y en ese, el módulo de empoderamiento, es en el que yo participé con Franci y en el que está compuesto por 2 talleres. El primero es Mi negocio, mi historia y mi comunidad, y básicamente en ese lo que hicimos fue acompañar a los participantes a que definieran sus objetivos y sus metas en el marco de su comunidad para el beneficio de su comunidad, y eso también es importante porque rompe con el mito del emprendedor superhéroe solitario y promueve también un trabajo colaborativo en equipo. Y posteriormente también lo que hicimos fue llevarlos a reconocer sus habilidades y sus saberes a la par de poder hacerle frente a identificar los recursos, ¿no? ¿Qué recursos tengo para el desarrollo de mi proyecto productivo o mi emprendimiento? Y en el segundo taller, que fue llamado Resiliencia en los proyectos productivos,
trabajamos más un tema de identificación de retos técnicos y adaptativos, con una simulación de un ejercicio de el trabajo en una empresa y los retos que enfrentan a la hora de trabajar con recursos limitados y enfrentarse a una gestión comercial y a la par de resolver esos retos a partir de una mentalidad de crecimiento. Entonces, fueron dos aproximaciones muy lúdicas, pensadas para las necesidades de ellos también, en el que tuvimos la atención muy centrada en entender cuál es la mejor manera en la que esto puede servirles para el desarrollo de sus proyectos, teniendo en cuenta sus habilidades, el tipo de población también. Y bueno, básicamente esta fue la manera en la que nos aproximamos desde esta experiencia previa. Y pues esto es un resumen muy breve de lo que seguramente van a encontrar en todo el libro y en lo que van a conocer también de cómo pensarse en un programa de emprendimiento para una comunidad que está en las regiones con recursos limitados y enfrentando toda una serie de dificultades que todos conocemos. Y ya en adelante ya van a conocer el resto de módulos y como el resto de lo que está compuesto el programa. Muchas gracias, Estefanía. Algo se me pasó a mencionar y es, si ustedes se dan cuenta, las fotos, todas las metodologías que aplicamos en los espacios y con los combatientes fueron metodologías activas. Entonces, van a ver muchas fotos en donde siempre hay o carteleras o juegos, porque la idea era mantenerlos, obviamente como todos los estudiantes, mantenerlos enganchados en la temática. Entonces, siempre todas las actividades y todos los talleres tuvieron metodologías activas y siempre había un producto resultante que posteriormente vamos a hablar de ellos. Bien, vamos a continuar entonces con David, quien estuvo liderando el módulo de cooperativismo. David. Bueno, muchas gracias, Andrés, y pues gracias a todas las personas que están conectadas y viéndonos. Pues la experiencia del módulo de cooperativismo fue muy interesante. Digamos, todo inició con ese ejercicio diagnóstico que había hecho Andrés y ese diálogo previo que habían tenido con el profesor, con las personas pues que estaban viviendo y también trabajando en las cooperativas de estos espacios territoriales de capacitación y reincorporación. Entonces, una, digamos, de las necesidades que le manifestaron a Andrés y que era, digamos, como lo vimos después, una necesidad manifiesta al seno de las personas que estaban ahí viviendo y desarrollando su actividad productiva, era profundizar justamente sobre los elementos que constituían a las cooperativas. Y esto se deriva de un hecho muy interesante, y es que en el acuerdo de paz, pues justamente una de las figuras que se planteó como herramienta para la reincorporación era el trabajo alrededor de las cooperativas como instrumento que le permitiera pues a los excombatientes trabajar y reincorporarse a la vida civil. Y esto combinaba pues dos elementos también interesantes, no solamente el hecho del trabajo pues de las personas en proceso de reincorporación, sino que las cooperativas de por sí pues son un fenómeno en la vida rural que pues al cual acuden muchas de las personas que tienen proyectos productivos, iniciativas productivas. Entonces pues era y resultaba muy interesante llevar a cabo un trabajo o un módulo sobre cooperativismo. También yo había tenido la posibilidad de participar en algunos ejercicios en algunos espacios territoriales en el Guaviare y en el Meta, y esto también pues me permitió un poco entender cuáles eran esos desafíos que tenían las cooperativas, pero sobre todo los desafíos que tenían como esas cooperativas que estaban hasta ahora iniciando y donde las personas estaban hasta ahora conociendo qué era el ejercicio cooperativo y cómo podía entenderse esto pues de la mejor manera con el propósito de que pudieran hacer un ejercicio exitoso. Entonces, este módulo se planteó con base en, digamos, esas dos necesidades. Uno, entender pues el contexto de las personas que estaban en el territorio, aquí en este caso pues en el Caquetá, y segundo, también el hecho de que eso eran cooperativas nacientes y que necesitaban como profundizar sobre los elementos que pueden constituir y llevar como a buen término una cooperativa. Entonces el módulo se dividió en dos talleres. El primer taller era sobre principios cooperativos y beneficios de la asociación, y el segundo taller entraba a hablar sobre lo que eran los desafíos organizativos de las cooperativas. Entonces, en este primer taller, donde se buscaba, digamos, hacer o transmitir a los participantes cuáles eran esos principios cooperativos,
ya que, digamos, ese es el núcleo de la cooperativa y sobre el cual tienen que girar todas las actividades del ejercicio de las personas que se reúnen voluntariamente para crear una cooperativa, y se profundizaba pues sobre todos estos principios y valores que, podemos decirlo así, se convierten como en la expresión práctica de lo que puede mover exitosamente la colaboración adentro de la cooperativa. Entonces, se intentaba a través de los ejercicios, como decía Andrés, lúdicos, muy participativos, que las personas pudieran conectarse con lo que eran estos principios y valores y pudiéramos como construir colectivamente las definiciones y lograr que estas personas interiorizaran pues estos elementos. Se hablaba sobre valores y principios como la colaboración, la ayuda mutua, la responsabilidad, la democracia y la solidaridad. Todo esto en clave de entender que esto puede pues permitir el éxito del ejercicio que ellos están planteando en el momento de asociarse. Y esto era como la puerta de entrada a otro elemento muy importante, que era uno de los desafíos a entender cuando las personas crean las cooperativas, y era que al asociarse, pues, digamos, se generan algunos beneficios para las personas que están asociadas, para los asociados, para también las personas que están alrededor y que rodean la cooperativa, pero también se hacía o se invitaba a hacer una reflexión muy importante sobre las obligaciones, ya que esto era una de las cosas, supongo yo, por lo cual pues expresaron la necesidad de tener un módulo de cooperativismo, y era lograr que todas las personas entendieran que no solo hay unos beneficios, pero también, sino que por el contrario, sobre todo, hay unos deberes, y que, digamos, estos deberes, en la medida en que puedan trabajarlos conjuntamente, pues son los que permiten que la cooperativa sea exitosa y armónica. Esto también lleva al segundo taller, que era el de desafíos organizativos de las cooperativas. Entonces, inicialmente hablábamos sobre valores, sobre cómo podemos reunirnos, sobre, digamos, ese espíritu democrático tiene que primar en las cooperativas, y esto nos llevaba a otro elemento que también era muy importante y casi que pues neurálgico para que las personas pudieran trabajar bien, y son los desafíos de organizarse y de estar asociados. Entonces, en el segundo taller lo que se buscaba era contribuir a que estas personas pudieran valorar la toma de decisiones por consenso, a que vieran a su cooperativa, a su organización como una empresa que necesita pues gestión interna, y sobre todo reforzar la necesidad de que es importante asignar roles, funciones a los asociados, y todo esto pues se convierte en la herramienta para mejorar el desempeño de la cooperativa. Esto partía pues de un hecho, y es que las cooperativas, como cualquier organización, ejercicio comunitario o cualquier empresa, pues tiene diferentes espacios donde se toman decisiones, donde se intercambia información, donde se construye conocimiento colectivo, y con base en esto, pues se buscaba que los participantes identificaran colectivamente cuáles eran estos diferentes espacios, órganos o instancias, como lo llamamos en las cooperativas, que estas personas pues los identificaran y pudieran interiorizar los roles que cada una de estas instancias tienen, pero también el rol que ellos mismos tienen que ejercer en esos espacios de toma de decisión. Todo pues partiendo del núcleo de la cooperativa, que es el ejercicio democrático y la participación. Y por último, pues se invitaba en este segundo taller a que los participantes pues se apropiaran de las instancias de la cooperativa, que pudieran manifestar qué habían hecho, qué ejercicios estaban haciendo en su cooperativa, y todo esto con el ánimo de invitarlos a reflexionar sobre cómo mejorar los procesos de la organización. También se hacía como un punto muy importante sobre la necesidad de que las cooperativas hicieran una gestión interna, asignaran, voy a repetir esto, pero roles y funciones, eso era muy importante, y que todo esto podía llevarlos pues a que el funcionamiento fuera armónico. Como para terminar, y algo que decía Andrés al inicio, es que en los talleres, en estos dos talleres del módulo de cooperativismo, pues se buscaba mucho promover la participación a través de herramientas lúdicas, de traer pues diferentes elementos que pudieran bloquear la timidez, invitar a que todos participaran, y que así se pudieran como construir las definiciones de lo que es una cooperativa, y así pues transmitirle a los participantes, digamos, estos dos primeros elementos que son muy importantes en las cooperativas. Entonces, ese era un poco el rol que tuvo el módulo en todo este programa. Muchas gracias, David. Como se pueden dar cuenta en las fotos y como lo mencionaba David,
siempre hay una gran informalidad en la medida en que tratamos, digamos, intencionalmente de hacer esto amigable para ellos. No era un tema de encerrarlos en un salón, sino de hagamos diferentes actividades para motivar a que participaran, ¿sí? Entonces, bueno, ya habiendo inicialmente motivado el empoderamiento y tratar de alinear ese interés emprendedor que tenían los excombatientes, o que tienen los excombatientes, con su desarrollo, no solo individual, sino de comunidad, y de ofrecerle como herramientas o alternativas desde el cooperativismo para organizarse, ¿sí? La idea es que pasamos al siguiente módulo, que fue el de innovación. Este módulo fue dirigido, ¿sí?, por Alan Wagenberg, en donde pues él ya explicará las diferentes actividades. Aquí tenemos algunas fotos de los productos o de los resultados que tuvieron esas actividades. Entonces, Alan. Gracias, Andrés. Muy contento de estar con ustedes el día de hoy y contarles un poquito de este módulo. El módulo pues parte desde que entramos a las ETCRs y descubrimos que obviamente están bien alejadas de mercados, y ellos vendiendo pues materia prima, pues si no estoy mal, Andrés me recuerda, pero decían que podía incrementarle los costos en un 40%. Sí. Entonces pues hay una necesidad inmediata de ver cómo pueden generar valor agregado, y ellos lo reconocen y son ellos que nos piden un módulo de innovación enfocado en generar valor agregado. Entonces lo que hicimos fue crear un módulo o dos módulos, uno de enseñarles a generar valor agregado al producto o al servicio, y otro de cómo podemos innovar a través del modelo de negocio. Y ahí pues digamos nos basamos mucho como marco conceptual en todo el tema del modelo Canvas, en Lean Entrepreneurship, que son modelos, digamos, muy fáciles de enseñar, aunque no tan fáciles, digamos, de poner en práctica. Y ahí el reto es cómo uno coge estos conceptos que, digamos, son muy anglosajones, que están hechos para personas con muy alto nivel de escolaridad, cómo uno los baja a una forma un lenguaje mucho más sencillo. Entonces se utilizó como metodología mucho el juego, se usó mucho también juego de roles. En ese sentido fue muy bonito porque por un lado empezamos con un ejercicio que en principio suena fácil, y era que nos poníamos a hacer aviones de papel y a competir. Cuál de estos aviones podía ir lo más lejos, y obviamente no todos sabían hacer aviones de papel, entonces eso ya empieza a ser un reto, pero es un reto bonito porque también parte de este estudio, investigación y guías está basado en promover justamente el emprendimiento colectivo. Entonces eso era una oportunidad también de que entre ellos se enseñaran a hacer estos aviones de papel. Y el ejercicio pues culmina en que yo termino engañándolos y hago mi avión de papel, que es una bola de papel, y que termina volando más lejos que el de ellos. Entonces me dicen que soy tramposo. Y ahí es donde yo les digo, pero ¿quién les dijo a ustedes que un avión tiene que tener alas? Y es justamente como uno de los mensajes que queríamos transmitir, ¿no? Que la innovación viene justamente a desafiar los paradigmas, y que nadie nos dijo que las cosas tienen que ser de esa forma. Y eso fue como uno de los primeros mensajes, y trabajamos mucho de repetir mensajes. Y este fue uno principal, ¿no? ¿Quién dijo qué? Y ahí parte como la innovación para los productos. En el segundo módulo era el tema de modelo de negocio, cómo podemos innovar a través de las cadenas, a través de la forma en que yo cobro, a través de la forma en que yo conformo mi negocio. Y para ello lo que hicimos fue un juego de cubos. Entonces los poníamos a producir cubos y cubos y cubos, pero se iban dando con el tiempo cuenta de que no podían vender ningún cubo porque no era lo que quería el cliente. Y eso era el otro mensaje. La innovación parte de entender en verdad qué es la oportunidad y qué es la necesidad de los clientes, que mucho vemos no solo con estos participantes del taller, pero también en el pasado cuando daba clases de innovación en la universidad, que todo el mundo quiere innovar, pero quiere innovar a partir de lo que les gusta y no de la demanda del mercado. Entonces este era otro mensaje que era como la segunda enseñanza que queríamos brindar.
Y ya para finalizar, el reto era, bueno, ahora con estos conocimientos, hagan un prototipo. ¿Cómo harían ustedes esa innovación? Y aquí en las fotos pueden ver dos ejemplos que fue muy agradable porque pues encontramos que tienen buenas habilidades manuales, tienen buena creatividad y nos sorprendieron con los prototipos. El que ven a su lado derecho, ellos en una de las ETCRs producían tilapia y uno identificó una necesidad que siempre pensaban en mercados afuera y se dio cuenta que adentro, en la misma comunidad, había una necesidad de tener comida diferente. Entonces él empezó a producir, o su idea de negocio era generar tilapias que ya venían condimentadas, empacadas, limpias, simplemente para tener que meter al horno y que la persona pudiera rápidamente preparar su comida. Eso que ven ahí en el prototipo, pues la foto no está tan buena, pero fue interesante porque lo hizo fue con cartón, lo coloreó y le puso una hoja de plátano y ya con eso pues hizo su prototipo. Y el otro fue un ejemplo de un panadero que también empezó a innovar y generó un pan de chocolate, pero que venía empacado al vacío y ahí pueden apreciar su prototipo. Entonces, pues fue una experiencia muy bonita donde vimos cómo ellos empezaban justamente ya a materializar la enseñanza de los talleres. Muchas gracias, Alan. Sí, como pueden observar, y mencionaba también Alan el tema de las reglas de oro. Dentro de cada uno de los módulos, y está en el libro, digamos, lo que nos centramos es, venga, cada módulo y cada taller debe enseñar máximo 2 elementos importantes, ¿sí? Aquí no era un tema de enseñarle una gran cantidad de teorías, sino si salen con 2 estos conceptos claves, estos conceptos claves pueden aprender muchísimo, aplicarlo rápidamente, porque el objetivo era que ellos aplicaran inmediatamente este aprendizaje. Ya para continuar y reconociendo que en los ETCRs había ya unos proyectos productivos en marcha, ya estaban trabajando en ellos, pues desarrollamos un módulo de gestión para que ellos pudieran, tenía 3 talleres, entonces uno era comercialización, plan de comercialización, que estuve dirigiendo yo, y 2 módulos adicionales, 2 talleres adicionales, uno sobre finanzas personales, ¿sí? Y contabilidad financiera, para que ellos pudieran organizar las finanzas de su negocio, su proyecto productivo. Esto para mí fue una de las experiencias positivas que tuve, porque a través de Club de Finanzas, ¿sí? Tuvimos un apoyo inmediato y un interés inmediato de parte de ellos en participar. El Club de Finanzas es un grupo de estudiantes dentro de la facultad organizados pues alrededor del tema de finanzas, pero digamos que fue inmediato. Ellos inmediatamente apenas supieron del proyecto quisieron participar y sé que lo habían hecho ya en otros ETCRs, entonces la voluntad de los estudiantes se vio inmediatamente reflejada allí en su deseo en participar. Entonces, para ello, quiero pues, presentarles a Daniela Pradilla, quien estuvo diseñando y aplicando e implementando estos módulos en los ETCRs. Daniela. Bueno, muy buenas tardes para todos. Yo quisiera empezar contándoles un poco cómo fue mi llegada a estos espacios territoriales, como para que se hagan un poquito una idea de la escena. Una de las primeras escenas con las que yo me encontré fue un camino rodeado de casas al lado y lado, todas pintadas con unos murales muy bonitos, muy coloridos. En la medida en que yo iba caminando me iba dando cuenta que no todos los murales hacían alusión a temas de naturaleza, a temas de animales, sino que había otros que empezaban a hacer alusión a todos los temas de su lucha social y de los grandes líderes a los que ellos admiran, ¿no? Pues en esta lucha. Y lo primero que se me vino a la cabeza en ese momento fue, wow, ¿yo dónde me metí? Es decir, yo vengo a entregar una información que es de temas de comercialización y de temas de finanzas, que en últimas pues, son temas como muy del sistema capitalista. Esta gente me va a abuchear, fue un poco lo que pasó por mi mente y por eso lo comparto. Pero bueno, pues en ese momento ya no había nada que hacer, con completa convicción entregar lo que íbamos a entregar y esperando que nos recibieran con mente abierta. Y para mi grata sorpresa me encontré con una comunidad consciente de la importancia de estos temas, de las finanzas, tanto en sus vidas personales como en sus negocios.
tal vez incluso con menos sesgos de los que muchos de nosotros a veces podemos tener. En algunos ejercicios que realizamos a lo largo de los talleres, incluso me di cuenta cómo asociaban estos conceptos mucho con temas de oportunidades, de realización de sueños, de bienestar, y yo creo que eso fue muy interesante. Para llevarlos un poco, los 3 talleres que hacen parte del módulo de gestión, así como decía Andrés hace un rato, fueron diseñados desde una metodología vivencial en la que intentábamos explicar unos conceptos y luego a través de ejercicios tipo juego, afianzar el entendimiento de estos conceptos. Entonces, por ejemplo, en el taller de finanzas personales lo que hicimos fue que utilizamos juegos tipo Monopolio o juegos en los que a través del uso de dinero falso ellos lograran hacer asociaciones básicas de teoría de finanzas como ingresos, egresos, administración del dinero, entre muchos otros. O por ejemplo también utilizamos algunos ejercicios en los que a través del uso de post-its ellos podían compartir de manera anónima sus opiniones y asimismo aprender de las de los demás. Digamos que yo creo que eso fue de lo más valioso de este taller. Tal vez el aprendizaje más importante de este taller de finanzas personales es que las finanzas personales van mucho o integran mucho más que un conocimiento teórico y que hacen parte del desarrollo personal, y en ese sentido no existe una fórmula única y mágica que aplique para todo el mundo. De manera similar en el taller de contabilidad, que tal vez fue uno de los más retadores en el sentido de que es mucha información técnica para dar sobre todo en muy poco tiempo, nos valimos mucho de conversaciones, algo así como especies de tertulias que se dieron para dinámicas muy interesantes, porque lo que hacíamos era entregar pues la metodología y el concepto básico de lo que queríamos transmitir, y luego abríamos espacios para que en ese mismo momento ellos pudieran aplicar los conceptos a sus negocios personales. Y fue muy chévere porque ellos, por ejemplo, ellos empezaron a dar cuenta de que ellos realizaban una labor en el día a día y no dimensionaban todo lo que estaba detrás de cada proyecto productivo. Cosas como, por ejemplo, nosotros los dividimos en los diferentes proyectos productivos en los que participaban, y cosas como, por ejemplo, que los que estaban trabajando en el cultivo de piña tenían que ir a donde el líder de la comunidad a preguntarle cómo y cuánto costaba llevar la piña a la plaza de mercado, o cómo y cuánto costaban los insumos para realizar el cultivo. Bueno, muchos ejemplos que lo que está detrás es cómo hacer que todos se concienticen y en cierta medida se responsabilicen pues del proyecto que es su sustento diario. Y al final de los talleres fue muy bonito que ellos nos transmitieron también que eso les había gustado mucho y les había traído mucho valor. Yo creo que el aprendizaje más importante de este taller es, sí, tal vez como el más valioso, es cómo las nociones básicas, como las nociones básicas de cómo la información del día a día de un negocio se convierte en información útil para el proceso de toma de decisiones sobre ese mismo negocio. Y bueno, en todos los talleres en realidad, que como ustedes pueden ver fue fundamental, temas de trabajo en equipo, temas de la cercanía como comunidad, yo creo que lo que intentamos fue llevar algunas de las prácticas y de las nociones que creemos que pueden enfocar sus proyectos hacia la sostenibilidad y hacia la autosuficiencia en el largo plazo. Y esperamos que eso sea justo el objetivo que cumpla el libro que estamos mostrándoles ahora. Bien, muchísimas gracias, Daniela. Y bien, y para terminar, los quiero dejar ahorita con Juan Carlos Montes. Juan Carlos, digamos que fue esa persona tras bambalinas que nos acompañó en todas las reuniones que tuvimos para diseñar este programa, en donde cada semana pues, nos reuníamos primero para ver los avances, para ver cómo nos había ido en el taller, qué podríamos mejorar para la siguiente iteración o para el siguiente taller con la misma comunidad o para el módulo siguiente. Es decir, él siempre estuvo desde el comienzo del proyecto hasta el final asesorándonos, diciéndonos, venga, ¿y qué pasaría si? ¿O por qué no lo miramos por este otro lado? Entonces, los quiero dejar con él porque pues, él escribió un capítulo, el capítulo de conclusión del libro, y digamos que no es casualidad, sino porque él pudo ver todo ese proceso agrupado, ¿sí? como un todo, de una manera holística,
y siempre nos da esas recomendaciones de qué deberíamos tener en cuenta pues, al trabajar con esta población y en esos temas. Así que Juan Carlos, bienvenido. Gracias, Andrés, y muy amable por eso. Efectivamente, lo que queríamos hacer ya para este último, digamos, narrativa sobre esta experiencia que queremos compartir con ustedes es precisamente que queremos, desde el principio, volvamos al título, si quieren. Recordemos, esto se trata básicamente de un programa de emprendimiento comunitario que genera nuevas oportunidades para el campo. Y ese desvela o les muestra en gran medida la intención que hay acá y que tiene dos ideas centrales. Primero, la idea del emprendimiento comunitario y dos, la idea de cómo generar oportunidades para el campo. Acuérdense que muchos tenemos un sueño en este tipo de trabajos que buscan, que es el desarrollo sostenible, y escogemos tres variables al menos: acabar con la pobreza y el hambre, producción y consumo responsable y siempre a través de un trabajo decente. Entonces, tenemos un grupo de personas que hicieron parte de este proceso de paz y que a nivel individual se ubican en unas zonas para comenzar a trabajar y ver cómo pertenecer a la sociedad. Un gran reto que todo el país estaba en ese momento preocupado tratando de enfrentar. La hipótesis aquí era trabajar con el emprendimiento como una forma de darles respuestas. Pero cuando tienen que atenderse ustedes de las comunidades, y en este caso un grupo de personas que ya venía con una cierta organización, que están situados en el Canadá, en una zona que estratégicamente no obedece al mercado, obedece a una lógica de estrategia diferente, y que por lo tanto lanzan con esta idea de emprender comunitariamente, en forma diferente, una forma novedosa, y fue eso precisamente lo que nosotros entramos a apoyar desde la universidad. Este equipo que ahora les cuento cómo se integró, pues pretendía trabajar de una manera con un cierto rigor académico, documentándola, que es precisamente lo que ustedes tienen en esta cartilla, como un proyecto colectivo de ese grupo de personas que llamamos comunidad y que se quieren coordinar y cooperar con fines productivos, persiguiendo el bienestar común. Y eso es bien importante. A esto entonces le sumamos esa idea de qué es una oportunidad para el campo, que tiene que ver con mercado, pero esto implica por una parte que haya unas necesidades en el mercado y que tengamos un conocimiento productivo. Entonces, este trabajo muestra precisamente cómo hacemos para que esas comunidades, llamémoslas cooperativas, llamémoslas emprendimientos comunitarios, no importa, pero queremos precisamente llevar esos proyectos productivos, que puede ser en agricultura, podría ser en turismo, hacerlo de manera sostenible. Entonces desarrollamos esta experiencia y les voy a hacer la lectura que yo hice a lo largo de todos estos meses de trabajo, y es que estos 5 módulos tienen una lógica y una estructura orgánica. El primero, que fue lo que nos contó Estefanía, fíjese que desde la psicología trabaja en empoderar a unas personas que se van a ensayar a un juego social que no hacían antes. Van a trabajar una cierta orientación, lo expresan a través de una visión compartida y una búsqueda de motivar a los participantes a implicarse en actividades productivas. Ese fue ese primer paso, yo diría que muy fuertemente basado en la psicología como ciencia de base. El segundo, que fue el que nos comentó David, lo que buscaba era formalizar ese trabajo cooperativo, esos principios de solidaridad y de colaboración, pero en este caso tratando de generar valor. Por eso pensamos, y creo que mucho de esto se explica desde una lógica de la antropología, a donde se generan unas dinámicas y unos juegos con ellos para que tengan clara esa forma de apuntarle a algo que genere para ellos un sustento, pero para lo que producen para el mercado, pues que genere valor. Enseguida se hicieron una reflexión con Alan sobre lo importante que es la innovación y la forma diferente de combinar los recursos. Y esto como una comunidad que desarrolla entonces esa manera, digamos, original, estructurada de integración en cadena productiva, aprender a manejar el camión con el que iban a repartir las piñas, etc. Entonces la innovación, diríamos, viene un poco desde esa búsqueda del ingenio, donde para ellos es una creación total. Ingenio, diríamos, desde la ingeniería, estructurar su proceso, y ahí pues Alan nos contó cómo lo hizo. Posteriormente, también un trabajo tremendamente valorado por esta comunidad fue lo que Daniela hizo al desarrollar con ellos un sistema contable, un sistema de finanzas tanto personales, pero sobre todo como organización, como grupo que trabaja
en generar registros, llevar facturas, hacer un sistema de costeo y todo esto pues apuntándole a esa forma de crecimiento sostenible. Y aunque muy corto se vio, Andrés trabajó en organizar todo esto y generarles a ellos un sistema de gestión. Y ojo que es una autogestión por parte de un grupo a donde tienen su propia dinámica social, su propia dinámica jerárquica, traen diferentes formas y las dos experiencias que se trabajaron, una en Agua Bonita y la otra en Miravalle, tenían también dinámicas de organicidad y de trabajo al interior de estos sistemas organizándose que eran distintos, pero en síntesis se pudo, digamos, apoyar estos proyectos y dejarlos que quedaran andando por sí solos. Nuestra intención en síntesis con esto era documentar una experiencia que consideramos tremendamente original. Yo diría que en el mundo sería muy difícil encontrar esto, que es grupos de 100, 150 personas, 80 personas que aterrizan en un espacio, en un territorio, con unos escasos recursos y que deciden emprender juntos una nueva forma de vida. Y lo que hicimos fue documentarlos como emprendimientos comunitarios rurales. Esto nos generó unos aprendizajes fabulosos. De hecho, hay varios trabajos que hemos elaborado. Andrés no lo comentó, pero hay publicaciones en journals académicos en estos temas de emprendimientos de personas excombatientes, cómo entran a participar en estas dinámicas de mercado y cómo se socializan y generan una forma diferente de inclusión social, tema en el que muchos países están tremendamente interesados. Entonces nos dejan los aprendizajes y creemos que nos va a seguir enseñando en la medida que miremos de manera sistemática, que ayudemos a crear más emprendimientos como esto, hacerlo como un proyecto conjunto para el bienestar de una población rural que tiene capacidad, que tiene interés, que puede generar valor y por supuesto que quiere, digamos, ser parte de este juego del mercado. Así en síntesis, digamos, Andrés, yo creo que con eso podemos sintetizar y Bien. te devuelvo la palabra. Gracias, gracias Juan Carlos. Ya para terminar como esta parte de la presentación, yo no me quiero ir sin compartirles lo siguiente. Este libro se puede obtener de manera gratuita en el ebook, en el link que está aquí. Ya ahorita lo voy a colocar en el chat y bueno, o si le cuento buena foto desde Facebook Live. Entonces, porque el libro se puede descargar de manera gratuita. Y adicionalmente, decidimos, pues obviamente en respuesta a la situación de COVID, y para poder implementar esto en otros espacios territoriales, y no solo en otros espacios, sino en otras comunidades agrícolas que estén interesados, decidimos desarrollar o virtualizar cada uno de los módulos. En este proceso estamos en la actualidad, en donde cogimos este programa y decidimos virtualizarlo. Obviamente esto no es un tema de que está el libro digital, sino con actividades interactivas que ellos puedan realizar. Entonces, en estos dos links, en el primero pueden descargar el libro de manera gratuita y en el segundo se pueden registrar y podrían desarrollar, obviamente esto es un trabajo que está en proceso, en la virtualización, pero esperamos antes de que se termine este año poder terminar la virtualización de cada una de las actividades, incluyendo, y esto no estaba aquí inicialmente, ante la contingencia del COVID decidimos incluir un módulo de bioseguridad, ¿sí? Para seguir apoyando pues los emprendimientos comunitarios. Entonces ya con esto, ya voy a colocar en el chat, no sé si tienen la oportunidad de verlo, pero el link. Vamos a comenzar si quieren con las preguntas. Aquí me acaban, mientras estábamos hablando, me mandaron una pregunta de Lizeth Marín, que dice que lo más importante en este tipo de emprendimientos es el capital social. ¿Cómo lo abordaron y qué herramientas le dejaron a las comunidades para ello? Y si tienen más preguntas, la audiencia, bienvenidas todas ellas. ¿Alguno de ustedes quiere responder esta pregunta? Pues ahí hay un paper pendiente, Andrés, ahí le he hecho la chiva, pero es un tema muy interesante, el tema de capital social, en el sentido de que aquí no es que haya falta, ¿no? Hay que entender el contexto de ellos que vienen justamente de una disciplina, digamos, militar, donde tienen sus propias normatividad, ya tienen confianza, entonces a nivel individual y a nivel, digamos, de grupo colectivo, hay un capital social. De pronto lo que sí vimos es el capital social hacia las instituciones que hacía falta cada vez que, digamos, venía alguien de ciertas entidades de gobierno a darles asistencia técnica, no confiaban en ellos, no querían recibirla.
pero ellos lo que hacían más bien era usar su capital social para identificar gente de sus redes que podían ellos traer para ayudarlos a hacer los tanques de tilapia, a montar sistemas productivos. Entonces ellos aprovechaban mucho ese capital social. Entonces aquí yo creo que era muy distinto a otros grupos que uno consigue donde justamente falta el capital social y toca construir. Yo Bien, quisiera, Andrés, también ahí meter un poquito la cucharada. Me parece que sí, la pregunta es excelente y tiene varios elementos que se pueden denotar ahí de aprendizajes que se dan en estos procesos. Y si por capital social entendemos esas redes, el sistema de confianza generalizada y el sistema de reciprocidad en el que tú participas, ahí se puede observar, por ejemplo, desde la última variable, reciprocidad. Este grupo de personas está aprendiendo a vivir en sociedad de una manera distinta. Y lo que antes era su enemigo, hoy en día va a ser su mercado. Y lo que antes era trabajar de acuerdo a unas órdenes, ahora lo van a tener que hacer por iniciativa propia. El emprendimiento es la persona libre tratando de hacer propuestas. Y tercero, trabajar con personas a las que espera generar un sistema en red, pero en un sistema de confianza. Y algo que sí hemos podido constatar es que cuando usted está en modo guerra, usted desconfía hasta de los árboles con los que está, por donde está caminando. Usted sabe que en cualquier momento se puede encontrar en una situación de confrontación. Acá cuando usted camina por la calle es todo lo contrario, usted ya está en modo confianza y tiene una confianza generalizada en muchos frentes. De ahí que precisamente esos cambios, esos aprendizajes que están dándose ellos, de pronto desde esta perspectiva de capital social nos puede generar enormes aprendizajes, muy interesantes. bien, muchas gracias, Juan Carlos. Tengo otra pregunta y sobre de Shaleir Sierra Ruiz, que dice qué reportes han tenido de estos proyectos posterior al libro. Y si quiere yo les puedo contar. Una vez terminamos el programa de emprendimiento, pues hicimos unas sesiones de acompañamiento, ¿sí? En donde pues, algunos de los tutores visitaron nuevamente los ETCRs una vez terminados para ver cómo iban pues, estos emprendimientos. Identificamos que uno de los inconvenientes que tiene es básicamente ese acceso al mercado. Y entonces el trabajo siguiente fue generar unos vínculos, ¿sí? Con empresas pues, del sector para que pudieran empezar a negociar y pudieran vender sus productos más allá del ETCR. Es así que nos vinculamos con otro proyecto que estaba financiado con el PNUD y con las empresas del Sistema B para organizar unas visitas que iban a hacer las personas de empresas del Sistema B, y con esto me refiero desde las emblemáticas como Crepes and Waffles, como otras también muy, muy interesantes en telecomunicaciones, para que visitaran los ETCRs y buscaran poder hacer estas alianzas y poder darles acceso al mercado. Esto fue pre-pandemia, ¿sí? Entiendo y hemos hecho seguimiento sobre qué ha pasado. Entonces las visitas finalmente no se han hecho, están esperando pues que estemos en un momento de pospandemia, pero sí han trabajado de manera virtual haciendo ese vínculo entre los líderes de la cooperativa y estas empresas. Entonces, eso es lo que ha pasado hasta el momento. Andrea, Sí, yo quería decir algo frente a la pregunta anterior, porque también nos preguntaban, bueno, ¿qué dejamos en términos del capital social que se estaba, pues, digamos, promoviendo adentro de estas asociaciones? Y yo diría un poco que nosotros a través de lo que les pudimos compartir aquí, les dimos muchas más herramientas para que los liderazgos adentro de esas asociaciones como que pudieran, digamos, acercarse a otro tipo de personas que no fueran las mismas. Y esto en la medida en que pudimos hacer ejercicios lúdicos, asignación de roles, digamos, también de romper con los paradigmas jerárquicos que ellos podían tener adentro de sus asociaciones. Yo creo que todos estos ejercicios que nosotros hicimos permitieron como que ellos pudieran también como empoderarse justamente del ejercicio que ellos estaban haciendo como asociación, y yo considero que eso pues también es un elemento que nosotros dejamos como sembrado y que puede o que podría verse como, digamos, esa semillita que puede permitir que los proyectos que ellos estaban desarrollando funcionen de mejor manera. Yo quería como agregar ese pequeño tema. no, claro, 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 David. Y bueno, aquí yo personalmente tengo una reflexión personal alrededor del éxito de un emprendimiento. Eh, Algunos pueden funcionar, otros no. Digamos, hacer empresa en cualquier país y en cualquier circunstancia es difícil, ¿sí?
Lo interesante es que, y esto ha sido tema de estudio por parte nuestra, el emprendimiento sí enseña competencias ciudadanas, el emprendimiento sí apoya ese proceso de reincorporación porque aprenden a relacionarse de una manera distinta con las personas. Tengo otra pregunta que de Juan Nicolás Castañeda, dice, ¿se tuvo en cuenta el tema de la bancarización para el involucramiento del campo en las dinámicas económicas? En dado caso, ¿hubo rechazo por parte de ellos a ser partícipes de estas dinámicas y cómo se superó o no este rechazo? Y pues yo creo que el tema de finanzas personales con Daniela, no sé si tienes un comentario al respecto. Sí, yo creo que pues efectivamente lo tuvimos en cuenta, especialmente para todo el tema de endeudamiento. Fue, digamos, hicimos antes de compartir todo el material como un diagnóstico inicial con ellos, simplemente a partir de preguntas sobre en qué estado estaban y qué tanto estaban bancarizados. No todos lo estaban, algunos sí, digamos que de una manera muy incipiente. Y yo pues mi percepción fue que más que un rechazo, había como una conciencia sobre la falta de conocimiento sobre el tema para poder entrar de una manera más activa en el sistema, pues las entidades bancarias y en todo lo que ello involucra. Entonces sí, yo creo que no hubo tanto un tema de rechazo, sino de tenemos que aprender sobre conceptos básicos que hoy en día escuchamos, pero todavía no entendemos para poder sentirnos más tranquilos y utilizarlos pues, de manera más activa. Perfecto. Bueno, me dicen que no hay más preguntas por lo pronto. No sé si alguien más tiene algún comentario y pues, mientras suben algunas preguntas, tenemos algunos minutos. O si, Juan Carlos, no sé si tienes más comentarios. Espérate que estás en silencio. Sí, no, solamente quería sintetizar que aquí estamos, digamos, siendo testigos de algo que no sucede todos los días, y es que una universidad como la de los Andes se acerque a un grupo de personas como los excombatientes y mostrar que al juntarse esas dos cosas de manera organizada, preparada, financiada, se producen cosas maravillosas. Yo creo que este es un mejor país cuando suceden ese tipo de interacciones y de relaciones. Y tenemos muchos conocimientos para hacerlos, desde la psicología, la antropología, las finanzas, la ingeniería, las múltiples ciencias que se estudian en la universidad se sintetizan alrededor de estas aventuras que hacen unas personas que están muy necesitadas y vemos aparecer cosas, resultados, procesos sociales que hacen de este un mejor país. Y yo creo que eso es lo que más deberíamos destacar de este tipo de situaciones, en que ojalá sucedieran con más frecuencia y que esto sea además una invitación para que ojalá sucediera ya no solamente desde las universidades, desde las empresas, desde los mismos sistemas comerciales, es en esa interacción social a donde todos empezamos a participar de un mismo juego y a generar ese desarrollo que tanto necesitamos. Yo con eso quisiera simplemente cerrar esta idea, Andrés, que me parece que es fabulosa. Gracias, Juan Carlos. Tengo un comentario, pregunta de parte de Bárbara Venegas Albas. Dice que buena idea, loable sin duda, y todo un reto al grupo al que se dirigieron. Sin embargo, al oírlos, me quedé pensando que también podría hacerse con los campesinos, tan abandonados por el Estado desde siempre. No sé si alguien quiere responder. En mi caso particular, y mi reflexión en este punto es, en este momento, los ETCRs y las personas que están allí son unas personas que ya hicieron esa transición, ¿sí? Del alzados en armas a campesinos, a ciudadanos, llamémoslo así. Y como tal es para mí una comunidad campesina más. Y por eso tal vez ese es, desde nuestro punto de vista, si bien esto es un proyecto y el libro surge de un proyecto sobre el emprendimiento como un proceso de reincorporación, este es un libro que le puede servir a cualquier comunidad campesina. Es un libro cuya pedagogía y cuyas metodologías se puede aplicar en cualquier otra comunidad campesina, ¿sí? Porque tienen esa orientación asociativa, tienen esa motivación al hacer, ¿sí? Y ese vínculo, pues obviamente con el campo. Entonces, para mí en este momento, el programa y la idea como para responderle qué se puede hacer es obviamente tratar de promover este tipo de pedagogías,
¿sí? Tratar de motivarlos para el emprendimiento. Repito, si el emprendimiento tal vez no funciona en un momento, eso no significa que sea una falla, porque hay un aprendizaje para futuras iteraciones, para futuras ideas de negocio. Listo. Tengo otra pregunta de parte de Sheley Sierra Ruiz, de cómo fue para ustedes esa experiencia, llegar al territorio, el recibimiento, la aceptación de la comunidad. ¿Qué nos quiere contar acerca de esto? Yo, Bueno, Sí, si quiere arranquemos con Estefanía y sí, después ya pasamos con él. Vale. Andrés, gracias. Y yo de paso quería complementar la pregunta anterior, invitando también como a organizaciones sociales, líderes, a que utilicen el recurso. Creo que termina siendo un trabajo de todos, pues apoyarnos y apoyar este tipo de iniciativas en cualquier momento y en cualquier comunidad, y que este recurso exista, creo que es una herramienta para justamente trabajar y apoyar a las comunidades que quieren emprender. Eh, en general el recibimiento creo que fue muy bueno, sin embargo, sí creo que pues es importante entender que pues cuando llegas eres un extraño y que ellos son una comunidad que ha estado más bien cerrada y que tiene sus dinámicas de relacionamiento, de comunicación, sobre las que uno tiene que llegar a entender, a respetar y digamos que a funcionar bajo esas mismas lógicas. Entonces no es lo mismo pensarse en un curso en Bogotá para personas con un grado de escolaridad alto, a pensarse en una sesión con excombatientes que han tenido un grado de escolaridad diferentes, que manejan otras dinámicas. Entonces creo que el punto aquí valioso es un buen recibimiento. Creo que también habían tenido ya un mayor grado de exposición de organizaciones, de entidades del Estado, de organismos internacionales. Entonces eso también hacía que fuera mucho más fácil. Y digamos que a medida que uno hacía más íntima la relación a partir de los talleres y a partir de los encuentros, cada vez iba siendo más cómodo y iba siendo más productivo y más enriquecedor para nosotros como facilitadores y para ellos, un encuentro y este intercambio como de experiencias propias de ellos y de nosotros. Gracias, Estefanía. David, no sé si querías decir algo. sí, no, pues la experiencia, yo creo que lo más bonito también es como adentrarse en esos territorios donde quizás antes no se podía ir. Entonces, eso para mí en lo personal pues fue una experiencia muy bonita conocer pues esos dos lados del Caquetá, como digamos esa llanura de Agua Bonita, pero también esas montañas que es al sur de la Macarena o al norte de San Vicente del Caguán. Y creo que eso también pues lo motiva a uno a hacer este tipo de ejercicios y adentrarse como en ese tipo de territorios donde pues están los desafíos que todos hemos visto, no solamente para las comunidades excombatientes, que al fin y al cabo tienen como esos mismos desafíos de las comunidades campesinas. Entonces yo creo que la experiencia muy enriquecedora en el sentido de conocer Colombia, digamos, y tener otra mirada del país y también pues acercarse justamente digamos, las problemáticas, pero también aportar desde lo que todos pues hemos aquí compartido en el programa. Y la invitación es a eso, a que el programa está hecho para que todos pueda usarse, digamos, en todo tipo de comunidades campesinas. Yo lo veo así. Muchas gracias. Yo, digamos que el tema de la experiencia, sí quisiera compartir como esos primeros acercamientos, porque para poder llegar a la comunidad, y esto fue, claro, al principio digamos, no llevaban ni siquiera un año en los ETCRs cuando llegamos, y fue un tema de generar confianza, y fue un tema de dialogar con ellos sobre su forma de ver el emprendimiento y nuestra forma de ver el emprendimiento. Entonces, fueron bastantes reuniones inicialmente con Ecomún en Bogotá, después fueron reuniones ya en el ETCR, y fue muy interesante porque para ellos era llegar en una carretera destapada durante, no sé, 1 o 2 horas, ¿sí? Ver la gran cantidad de necesidades que tienen y uno llega con un proyecto de emprendimiento. Y recuerdo muy bien en esa fase de diagnóstico, teníamos un chiste interno acerca de muéstreme el tractor, porque entonces ellos digamos que están esperando que le arreglen la vía y en vez de arreglarle la vía, pues llegan 2 profesores a decirles que le van a enseñar emprendimiento, como que no, pues devuélvase, mándeme más bien el tractor, que eso tal vez me sirve más. Y fue como ese proceso de convencerlos de que esto tiene valor y que esto les puede generar un valor a futuro. Y obviamente esperamos haberlo logrado. Entonces, al principio fue una aceptación, fue un tema escéptico, fue mucho escepticismo,
recuerdo también estar en algún momento en un diálogo y me presentan a mí como profesor de los Andes y me empiezan a hablar, no, que ¿por qué no tenemos un debate sobre el etnocentrismo y el capitalismo? Y claro, obviamente yo no quería que me encasillaran en ningún tipo de modelo, sino yo vengo aquí a dar, ofrecer un servicio, llamémoslo así, de educación en emprendimiento. Pero entonces fue todo un aprendizaje de entender sus formas, entender sus maneras y que obviamente ellos entendieran las nuestras. No sé si hay más preguntas. Ahí de pronto como para ir cerrando y con esa pregunta, yo creo que también a nivel personal fue una experiencia muy bonita porque pues lo acerca a uno al conflicto, ¿no? Como que es citadino y desde lejos pues lee sobre la guerra y aquí pues como puede ver como otra realidad y sobre todo que fue también ver cómo ellos estaban comprometidos con el acuerdo de paz. Entonces era justamente un tema que está apenas surgiendo, está todavía cambio de gobierno, discutiendo que, pues, si era válido o no el acuerdo de paz. Entonces fue muy bonito ver que ellos sí están comprometidos, que había una mamá que había tenido un bebé recién nacido y decía, ahora puedo ser mamá, ahora puedo tener hijos. Antes en la guerra no podía hacerlo, ¿no? Entonces como también a nivel personal fue muy bonito pues ver la importancia del acuerdo de paz, ver que estas personas también son campesinos, que también son personas, ponerle una cara pues a lo que uno pues usualmente lee en las noticias. Y también ahí para finalizar, lo bonito también fue poder bromear con ellos, ¿no? Todos sufrimos de una que era nuestra conductora asignada que nos recogía y nos llevaba y al final yo le cambiaba el alias, ya no me acuerdo cuál era su alias de guerra, pero yo le decía, usted tiene alias, su alias era Fittipaldi porque a usted le gusta meterle la pata al acelerador y le bromeaba con ella de esa forma y ella se reía y fue bonito como ya decir, usted ya tiene otro alias y o ya no tiene alias, ahora usted es una persona con la que yo puedo bromear y la conoceré solo porque usted maneja como una loca y punto. Muchas gracias, Dan. Exactamente. Bien, con esto pues queremos cerrar y la idea y nuestra invitación es, estamos proponiendo un programa de emprendimiento comunitario y agrícola que nosotros consideramos en la actualidad existen, son pocos, pero existen, y esto es un programa que lo hicimos obviamente con todo el corazón, que es el resultado de aplicarlo en dos comunidades agrícolas, en el Caquetá. Y la idea es, por favor, si les llama la atención, descarguen el libro, si conocen a alguien que les puede servir, invítelos a descargar el libro y posteriormente si quieren desarrollar el programa virtual e invitar a otras personas que lo hagan, también bienvenidos. Digamos, nuestro interés obviamente es brindar un servicio a la comunidad, brindar un servicio a Colombia desde lo que sabemos hacer. Entonces, espero les guste el libro, espero les guste el programa virtual. Entonces, a todos muchísimas gracias. Y espero nos podamos ver o si quieren comunicarse con nosotros en otros canales, bienvenidos. ¿Ok? Entonces, a todos, muchas gracias. Adiós a todos. Gracias. Chao. Gracias.